Bandera roja arriba del juez de salida, y en cuanto la baje comenzará la carrera. ¡Preparados! Se da la salida a la tercera carrera de la jornada al premio Cría Nacional Aegri. 1400 metros la distancia para estos 13 participantes. Carrera de Amazonas. Siguiente man se pone en punta. Por el interior el número 6 de Super Coco. Por fuera, galopando por el exterior, lo hace el número 3 de Sonreal. Junto a él se quiere ir de Buenas Apitos. Primera posición, se va, se escapa. Toma cuerpos de ventaja el número 6 de Super Coco. Primero Super Coco, en segundo lugar Sonreal. Por fuera, haciendo el interior ahora la diagonal, el número 12 de Buenas Apitos. Por dentro hemos situado también al número 4 de Juan Daniel, mientras que quien cierra el grupo de participantes es el favorito, el número 5 de Milagres, que de momento se lo toma con calma, esperando su remate en la recta final. En breve van a llegar a esa recta, ya termina la curva del Pardo. En primera posición el número 6 de Super Coco. Primero el número 6 Super Coco. Segundo el número 3 de Sonreal. Quiere venir rematando el número 11 Deseado. Junto a él lo intenta también el número 8 de Golden Dynasty. Primera posición para Super Coco. Aguanta Super Coco. Le iguala Sonreal. Se pone primero Sonreal. Primero Sonreal. Segundo Super Coco. Ahora por el exterior de amarillo quiere rematar. Venía el número 7 de Bipolar. Se va por la victoria, por el triunfo. Lo quiere conseguir el número 3 de Sonreal. Ganó el número 3 Sonreal. Segunda posición para el número 7 Bipolar. Y para tercero y cuarto saldremos de dudas si fue tercero el número 6 de Super Coco y cuarto el número 4 de Juan Daniel. Veremos quién fue tercero, si el 6 Super Coco, nos ha parecido que sí, o si lo fue finalmente el número 4 de Juan Daniel. De la victoria no hay duda. Ganó el número 3 Sonreal con la monta de Gonzalo Pineda. Victoria para la cuadra Mediterráneo y triunfo para el preparador Guillermo Arizcorreta. En la tercera carrera ganó el 3 Sonreal. Oye, consigue su tercer triunfo, 10 salidas a pista, 3 victorias, un 30% de triunfos. Es muy elevado para un caballo de carreras, porcentajes muy rentables. Comandó siempre el número 6 de Super Coco con la monta de Pablo Gredilla. Ahí se puso a la par Sonreal para pasar. Titubeó, le costó. Hizo bien Gonzalo Pineda en tocarle un par de veces o tres con el látigo. Y así fue como terminó de decidir a Sonreal para que adelantase al número 6 de Super Coco. Y efectivamente, finalmente consiguió el triunfo. Bien Gonzalo Pineda, el gentleman, ganador de esta tercera carrera. Repetición, ahí el número 6 de Super Coco primero. Se pone a su par Sonreal. Y cuando nota el cuero del látigo, decide acelerar la marcha y pasar. Remató con potencia el número 7 de Bipolar, con la monta de Cristina Huesa, finalmente para ser segundo. 3-7-6-4. Tercero finalmente fue el número 6 de Super Coco. Cuarto el número 4 Juan Daniel. 3-7-6-4 el orden provisional de llegada de esta tercera carrera.